Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos otro sábado, soleado, frío pero soleado, lindo. Yo estuve caminando ahora y la verdad que se puede, se tolera. Frente a lo que hemos pasado esta semana, bueno, estamos entrando en una época que ojalá llegue pronto el calorcito porque se hace duro el asunto. Bueno, hoy vamos a dar una clase que es muy tanguera porque hay pocas anécdotas y mucho tango. Y los veteranos, los que ya han vivido estas épocas, saben que en la década del 40, que fue la década de oro del tango, hubieron orquestas que fueron las que se destacaron para los bailarines fundamentalmente, porque el tango era en el 40 fundamentalmente para los bailarines. Así que las orquestas tenían que poner énfasis en ese aspecto. Bueno, ya hablamos de D'Arienzo, ya hablamos de Troilo, ya hablamos de Pugliese, ya hablamos de Di Sarli, o sea, esos fueron los referentes, los más importantes. Pero hay algunas orquestas, como la que yo les voy a hablar hoy, que tuvieron su éxito, sus seguidores, pero que no han quedado como referentes, y es el caso de Miguel Caló. Miguel Caló es una orquesta que tuvo un pasaje muy importante por la década del 40. Es más, se superó la década del 40 y tocó hasta sus últimos días. Quiere decir que no fue una orquesta de paso. ¿Qué tiene de característico este hombre? Bueno, nació en 1917, le tocó por lo tanto empezar a actuar y era bandoneonista, pero fundamentalmente fue un gran director. O sea, la virtud de Miguel Caló fue su calidad de director de orquesta. ¿Por qué digo esto? Porque su orquesta, sus músicos y sus cantores fueron los mejores. O sea, eligió una gama de cantores y de músicos que realmente en un momento dado él mismo le apodaba la orquesta de las estrellas. Y no se iba mucho de lengua, que realmente era una orquesta de estrellas. Después, cuando yo les diga los nombres, van a ver que realmente fue así. Tiene la particularidad de que tuvo 5 hermanos y todos se dedicaron al tango. Incluso otro también tuvo su propia orquesta, que no tuvo este fue el más importante. Otro fue pianista, otro fue cantor. O sea, que todos de alguna manera se dedicaron al mismo rubro. Quiere decir que estaban realmente imbuidos de lo que era la música del tango. Ahora bien, ¿por qué digo yo que Caló no tiene la fama o la referencia de los otros? Porque en realidad los que vivieron la década del 40, y de eso hay documentación y hay crónicas, se decía que si bien todos tenían su arrastre y todos tenían sus bailarines, cuando llegó el momento álgido, cuando estaban en su mejor momento el tango, las orquestas que se disputaban el público eran la de Troilo, que era el más escuchado, el más seguido, pero la otra era la de Caló. O sea, que es más la popularidad que tuvo Caló que la que realmente se le asigna. O sea,
no lo tenemos como un referente, pero no solamente era popular desde el punto de vista de los bailarines, era popular porque además sus músicos y sus cantores fueron de los mejores. Empezando por los músicos, por ejemplo. Eh, Tuvo dos pianistas, porque la historia de la orquesta de Caló comienza en el año 29. Ahí forma un conjunto. Él había participado como bandoneonista en algunas orquestas, pero en realidad se larga por cuenta propia muy pronto y en el 29 forma su orquesta. ¿Y qué hace? Se trae buenos músicos y buenos cantores. Uno de ellos, Alfredo Dante, por ejemplo, que después cantó en varias orquestas. Pero no bien empieza, lo contrata un famoso letrista y compositor de la época para llevarlo a Europa en una gira promocional por España. O sea que no tuvo tiempo ni siquiera de empezar a mostrar su orquesta cuando ya en el propio 29, recién empezada la orquesta, va de gira a España y está ya 2 o 3 meses hasta volver a Buenos Aires. Y vuelve a Buenos Aires, otra vez recompone la orquesta y automáticamente lo llama Fresedo para ofrecerle ir a Estados Unidos. O sea, que no tuvo paréntesis, o sea, que tuvo realmente en ningún momento hasta ahora se puede expresar lo que él tenía para mostrar de su orquesta y de forma de tocar. Va a Confresedo, también está un tiempo allá. Bueno, y finalmente en el 31 ya está retornando, ya se viene para Buenos Aires y ahí sí, definitivamente va a armar una orquesta, pero a pesar de que no fue tiempo perdido el que hizo en las giras, porque allí conoció cómo se tocaba el tango, vio cómo no era lo mismo en España que en Estados Unidos, qué tipo de público se interesaba, o sea, sacó conclusiones, sacó experiencias que después las va a incorporar a su propia orquesta. Hay un músico que será realmente quien le dé el estilo, quien le dé la forma a su orquesta, que es Osmar Maderna. Osmar Maderna es un pianista muy bueno que le da a la orquesta el tono con que va a sonar de ahí en adelante. O sea, que Osmar Maderna es el que le marca a la orquesta una forma de tocar que le da un estilo que después Caló, a pesar de que Maderna se va y vuelven otros pianistas, pero de cualquier manera queda el estilo. Algo parecido le había pasado a D'Arienzo. D'Arienzo había tenido un primer pianista, Osvaldo Biaggi, que también le marcó la forma de tocar el tango, le marcó el estilo y D'Arienzo, que no era ningún bobo, se dio cuenta de que realmente eso era lo que a la gente le gustaba y por lo tanto, después que se fue Biaggi, siguió tocando igual. Bueno, acá con Maderna pasa lo mismo. Pero la gran virtud que tiene Caló es que no es solamente Maderna quien está en su orquesta. Otros famosos músicos, y les digo, perdón, y les digo famosos porque a posteriori todos ellos van a tener orquesta propia. Fíjense ustedes que nada menos que Franchini, Osvaldo Franchini, Pontier, o sea, Domingo Federico, el padre de Leopoldo, o sea, todos músicos de primera categoría van a formar su orquesta. Entonces, o sea que la referencia
y teniendo ya de por sí una forma de tocar, un estilo de tocar que le había marcado Maderna, ¿ya? Hace que con esos músicos la orquesta se destaque, fundamentalmente se destaque. Por eso no le saca ningún, no pierde pisada con ninguno de los grandes de la época. Y si le agregamos a esto los cantores que tuvo, ya estamos hablando de palabras mayores. Pero ahora seguimos.